Pensemos por un momento en alguien que decide convertirse en un chef con 3 estrellas Michelin. Vale, me lo imagino. Bueno, pues para lograrlo, esta persona visita uno de los mejores restaurantes del mundo, entra en sus cocinas y toma nota de absolutamente todo. Literalmente todo, supongo. Exacto. Compra exactamente las mismas sartenes de cobre, los mismos cuchillos japoneses y, oye, hasta manda pintar las paredes de su cocina de ese mismo tono de blanco. Vuelve a su restaurante, se pone el delantal y de repente el plato que prepara resulta ser un desastre absoluto. Madre mía, un escenario casi cómico, la verdad. Totalmente. Y es que uno pensaría, de forma bastante intuitiva, que al usar las mismas herramientas, el éxito debería estar poco menos que garantizado. Ya, y fíjate que existe una ilusión muy reconfortante en el mundo empresarial que sigue exactamente esa misma lógica. Es esta falsa creencia de que el éxito es algo tangible, algo que se puede, pues no sé, empaquetar, comprar y replicar en cualquier otra organización. O sea, la trampa de copiar y pegar. Eso es. Pero claro, la excelencia no reside en el cobre de la sartén, ni en lo afilado del cuchillo, sino en la estructura mental y en el proceso cognitivo del propio cocinero. Ujú, totalmente de acuerdo. Y bueno, esa es precisamente la médula de nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, la misión de este análisis no es aprender a fabricar coches, ni mucho menos glorificar el éxito de multinacionales japonesas. Claro, ese no es el punto. Para nada. El verdadero objetivo, basándonos en los textos del documento Tu empresa, tu Toyota-introducción.pdf, es descubrir cómo alcanzar una competitividad implacable en la gestión empresarial moderna. Una competitividad real, sí. Exacto. Y la gran revelación aquí es que esto jamás se logra mediante la imitación superficial de los gigantes industriales, sino comprendiendo de verdad su arquitectura de pensamiento. O sea, el modelo jerárquico tradicional de ordeno y mando ha quedado pues completamente obsoleto ante los retos de hoy en día. 100% obsoleto, sí. Así que bueno, vamos a desgranar esto a fondo, porque el mito de copiar el éxito ajeno tiene una historia fascinante y francamente bastante desastrosa. Pues sí. A ver, lo fascinante aquí es observar cómo la historia de la industria está plagada de ejemplos de lo que podríamos denominar la trampa del copia y pega. Hay una anécdota histórica muy reveladora, de finales de los años 80. Los famosos años 80, claro. Exacto. En aquella época, la industria estadounidense empezaba a sentir un verdadero pánico. Un pánico absoluto ante la abrumadora eficiencia que demostraba el sector manufacturero japonés. Es que les estaban comiendo el terreno por completo. Literalmente. Y como respuesta, una delegación de altos directivos de una famosísima compañía automotriz norteamericana viajó a la planta de Toyota en Takaoka. O sea, iban básicamente en una misión de espionaje industrial puro y duro, listos para, no sé, descubrir el gran secreto milagroso de la eficiencia. Tal cual. Llevaban las cámaras preparadas. Y lo que hicieron al volver a Estados Unidos fue emitir órdenes estrictas a sus ingenieros para replicar milimétricamente el aspecto visual de las fábricas que acababan de visitar. Calcarlo todo. Todo. Pintaron líneas amarillas en el suelo para delimitar zonas de trabajo e instalaron esos famosos paneles de luces de aviso que en Japón llaman andon y además exigieron a toda su cadena de proveedores que utilizaran tarjetas de cartón. El conocidísimo sistema Kanban, ¿verdad? Ese mismo, el Kanban para gestionar los pedidos de materiales. A ver, sobre el papel parece el plan perfecto. La lógica te dicta que si a la empresa líder le funciona de maravilla ese ecosistema visual, clonarlo debería dar exactamente los mismos resultados. Claro, la lógica visual te dice eso, pero el desenlace a los 6 meses fue un caos total y absoluto. Madre mía, ¿qué pasó exactamente? Pues imagínate, las líneas amarillas acabaron completamente sucias y pisoteadas por la falta de orden real. Las luces de emergencia, los famosos andon, parpadeaban incesantemente por toda la fábrica sin que absolutamente nadie acudiera a resolver los problemas. ¡Qué desastre! Claro, nadie sabía qué hacer con las luces. Nada, ni caso. Y las tarjetas de cartón solo sirvieron para que el inventario se acumulara de forma desproporcionada. Fue un cuello de botella brutal. Me imagino la cara de los directivos. ¿Y qué conclusión sacaron ante semejante desastre? Pues la conclusión de la dirección fue simplemente justificarse diciendo que, bueno, el sistema japonés no funcionaba allí porque la cultura era diferente. ¡Qué clásico! La excusa cultural.
Exacto. Y esa excusa cultural es el mecanismo de defensa perfecto, ¿no? Les permitía no admitir una verdad muchísimo más dura, y es que habían copiado la solución a un problema que ni siquiera comprendían. O sea, aplicaron la tirita antes de saber dónde estaba la herida. Eso es. Existe un concepto fundamental aquí, basado en las investigaciones de expertos como Jeffrey Liker, que se explica maravillosamente a través de la metáfora del iceberg. Ujú. Cuéntanos sobre eso. Pues mira, las líneas amarillas, los paneles luminosos y las tarjetas son únicamente la punta visible del iceberg. Pero debajo de esa superficie visual, en la vasta parte sumergida que realmente sostiene todo el modelo, hay una estructura inmensa. Una estructura invisible a los ojos, claro. Exacto. Una estructura de disciplina cultural y, sobre todo, un método científico y súper riguroso para la resolución de problemas cotidianos. Es como intentar pilotar un avión comercial, no sé, simplemente porque alguien ha pintado los controles de vuelo en una caja de cartón. Es una analogía perfecta. Claro, visualmente es idéntico al panel de mandos, pero carece de toda la mecánica, de la aerodinámica y del conocimiento necesario para volar. Te estrellas seguro. Totalmente. Pero, oye, aquí me surge un cuestionamiento importante para nuestra audiencia. En el entorno de los negocios, el benchmarking, o sea, esta práctica de analizar y copiar las mejores prácticas de la competencia, es prácticamente el pan de cada día. Sí, se enseña en todas partes. Se enseñan las mejores escuelas de negocios, entonces, ¿por qué imitar las herramientas visuales de un líder indiscutible del mercado resulta tan sumamente destructivo en este caso específico? Pues a ver si conectamos esto con la visión general del desarrollo empresarial, la respuesta requiere entender de dónde nacen verdaderamente esas herramientas. Ajá. El mayor mito de la gestión moderna es considerar la filosofía Lean, o la producción ajustada, como un maletín de herramientas universal. Como si sirviera para todo. Eso es. Se asume erróneamente que basta con abrir ese maletín, sacar la herramienta de las tarjetas visuales, implementarla en tu empresa y sentarte a esperar que la eficiencia aumente sola. Como por arte de magia. Exacto. Pero el sistema es puramente situacional. O sea, no fue diseñado en una pizarra teórica por un grupo de académicos buscando la elegancia o la perfección técnica. Nació de la pura necesidad, ¿verdad? Y de una escasez abrumadora. Absolutamente. Tomemos el ejemplo del sistema Kanban que mencionábamos antes. No fue una invención caprichosa para, no sé, modernizar la fábrica y que quedara bonita. Ya no era una cuestión de diseño. Que va, en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, el país estaba devastado económicamente. No había capital para construir grandes almacenos y acumular existencias. Claro, no tenían el lujo de tener naves llenas de piezas por si acaso. Cero lujos. Además, el mercado nacional de automóviles era minúsculo y estaba enormemente fragmentado en pequeños volúmenes de vehículos muy diferentes. Entonces, el Kanban fue casi una medida de supervivencia. Fue una respuesta casi desesperada, a una limitación de recursos gravísima. Fue una solución dictada exclusivamente por su contexto específico de aquel momento histórico. Y la clave aquí es que cada organización que opera hoy para quienes nos escuchan y tienen sus propias empresas, tiene retos completamente únicos. Cada empresa es un mundo. Claro. Quizás tu estructura de liderazgo tiene una rigidez distinta o los clientes tienen hábitos de compra impredecibles y súper caóticos, muy alejados de esa demanda estable que buscaba Toyota en su momento. Exacto. O, fíjate, lo que es aún más determinante, quizás la ventaja competitiva de una compañía no se basa en fabricar al menor coste posible, sino en ofrecer un nivel de hiperpersonalización extremo. Y ahí, justo ahí, es donde el choque se vuelve letal. Intentar forzar la realidad operativa de una empresa dentro de unos moldes prefabricados que funcionaron para otra compañía, en una época totalmente distinta, destruye precisamente el valor de esa empresa. O sea, matas lo que te hace especial. Literalmente, el enfoque era en centrarse en la metodología científica que se utilizó para llegar a esas soluciones, no en el resultado final. Ellos analizaron su entorno, identificaron sus propias restricciones y diseñaron herramientas a medida para superarlas. Claro, el rigor debe estar en el proceso de pensar, en el cómo llegaron ahí, no en el acto de copiar el final del camino. Exactamente. Fíjate, forzar ese proceso es como obligar a un corredor a competir en una maratón usando los zapatos a medida de otro atleta. Uy, qué dolor. Claro, no solo no mejorará su tiempo, sino que acabará destrozándose los pies por el camino. Pero, a ver, esto lleva a un desafío intelectual muy interesante. Cuéntame.
Si tomamos el caso de una empresa cuya gran ventaja competitiva en el mercado es ser, no sé, hiperflexible y realizar proyectos casi artesanales a medida para cada cliente, intentar estandarizar milimétricamente sus procesos siguiendo el modelo clásico de Toyota no terminaría aniquilando exactamente aquello que hace única y rentable a esa compañía. Completamente. 100%. Si estandarizas ciegamente solo para reducir costes, en un entorno que te exige variabilidad extrema y personalización, pues atentas contra tu propio modelo de negocio. Te pegas un tiro en el pie, vamos. Tal cual. La estandarización rígida, allí donde lo que se requiere es creatividad, es totalmente contraproducente. Por eso insistimos tanto desde el análisis del texto. Toyota es un organismo vivo que muta constantemente. Claro, no es una foto fija. Eso es, clonar sus procesos actuales es copiar una fotografía de un instante que de hecho ya es pasado. Lo que verdaderamente es replicable es el hábito de cuestionar cómo fluye el valor en tu empresa, no la herramienta concreta que facilita ese flujo. Vale, entonces si las herramientas por sí solas no sirven de nada y el contexto lo es absolutamente todo, la responsabilidad del éxito recae directamente sobre la persona que diseña ese contexto. El liderazgo. Exacto. Dejamos atrás las tarjetas y las líneas pintadas en el suelo para adentrarnos en la psicología pura y dura de la gestión directiva. Y aquí entra en juego la realidad de operar en entornos que a menudo se describen como VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Los famosos entornos VUCA. Y es precisamente esa volatilidad la que hace que el modelo jerárquico tradicional fracase estrepitosamente. ¿Por qué falla tanto ahora? Pues porque, en un entorno estable y predecible, un líder podía limitarse a dar órdenes desde su despacho y esperar tranquilamente a que se cumplieran. Pero en un mundo complejo, las crisis surgen constantemente. Y esto nos lleva a un ejercicio de honestidad directiva que el texto denomina el test del espejo. Uy, el test del espejo. Suena a que plantea verdades bastante incómodas. Muy incómodas. Se estima que alrededor del 80% del tiempo de los mandos intermedios en una empresa tradicional se esfuma, literalmente, simplemente apagando fuegos urgentes. O sea, resolviendo la máquina que se acaba de atascar, el proveedor que no ha llegado a tiempo o la típica queja de un cliente enfurecido. Todo el santo día. Gestionando la crisis inmediata en lugar de sentarse a planificar el sistema del mañana. ¡Qué agotador! Es una dinámica que consume por completo los recursos intelectuales de la dirección. Y, claro, plantea interrogantes críticos. ¿Cuánto capital hay inmovilizado en las instalaciones en forma de inventario, de tiempos de espera o de piezas defectuosas que deben reelaborarse? Dinero escondido, que los balances financieros de final de mes simplemente no registran por ningún lado. Exacto. Además, hay una pregunta en el texto que sirve como diagnóstico definitivo. Fíjate en esto. Si el director general desapareciera de repente durante un mes entero, ¿el sistema de mejora de la compañía seguiría operando por sí solo? ¿O toda la operación se paralizaría gradualmente? Esa pregunta duele. Mucho. Porque revela de inmediato si en esa empresa se gestiona mirando por el espejo retrovisor con informes de lo que ya pasó, o si realmente se lidera con un sistema orientado a predecir y mejorar el futuro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay que reconocer un aspecto psicológico vital para nuestra audiencia, y es la empatía hacia ese directivo. Es verdad, hay que tener empatía. Claro, porque el heroísmo, el sacrificio personal y esa capacidad casi sobrehumana de estar siempre salvando el día apagando fuegos es, paradójicamente, lo que ha mantenido a muchísimas empresas a flote durante décadas. Totalmente. Ser el héroe que resuelve el caos es lo que garantiza que la rueda siga girando. Es lo que permite pagar las nóminas a fin de mes. Entonces, oye, sabiendo que soltar esa bandera de bombero debe generar un miedo atroz en quien lidera, porque sienten que pierden el control y su propia relevancia. ¿Cómo se gestiona ese terror psicológico a dejar de ser el salvador indispensable de la oficina? Pues a ver, se gestiona transformando la propia definición de la palabra control. El conocimiento fundamental que debe adquirir cualquier persona en una posición de liderazgo es que la meta no es ser el más rápido reaccionando al incendio. Bien, entonces, ¿cuál es la meta? La meta es lograr que el tiempo de entrega de valor, lo que llamamos el lead time, sea predecible. La predictibilidad en un mundo súper volátil genera confianza en el cliente, y esa confianza es la que garantiza el flujo de caja. Claro, previsibilidad frente a heroísmo. Eso es.
Cuando un líder comprende que pasar de la gestión de la crisis a la gestión de la prevención le otorga un control real y sostenible, ese terror psicológico desaparece. El objetivo pasa a ser diseñar un ecosistema organizativo donde cada empleado actúe como un sensor que detecta anomalías. O sea, que no recaiga todo en los hombros del jefe. Exacto, y que funcionen como un motor autónomo que propone soluciones. Esa red de mentes pensando de forma preventiva es una ventaja competitiva de altísimo nivel, imposible de copiar. Es decir, el directivo debe dejar de ser una especie de superhéroe solitario para convertirse en el arquitecto de una organización llena de solucionadores de problemas. Ese es el resumen perfecto. Ahora bien, si un líder acepta bajar de ese pedestal y soltar la famosa manguera de apagar fuegos, la gran incógnita es dónde narices debe buscar las respuestas, especialmente si asumimos que las hojas de cálculo, los informes ejecutivos y las reuniones interminables en salas de juntas no les están mostrando la realidad completa. Desde luego que no se la muestran. Y esto nos introduce en un concepto físico fundamental en este ámbito para encontrar la verdad operativa. Cuéntanos, ¿cómo se llama ese espacio? Ese espacio de verdad absoluta tiene un nombre en la cultura de gestión de excelencia, el Gemba. El Gemba. Sí. Y para ilustrar su poder, existe una historia legendaria sobre Taiichi Ohno, que fue el gran arquitecto del sistema de producción de Toyota. Ohno utilizaba un método de enseñanza que, la verdad, hoy resultaría impensable en muchas corporaciones modernas. ¿Qué hacía? Pues solía agarrar un trozo de tiza, dibujaba un círculo en el suelo de la fábrica de producción y obligaba a sus ingenieros a quedarse de pie dentro de ese círculo durante varias horas, ¿Sin moverse de allí? ¿En serio? totalmente estáticos. Y el mandato era uno solo: observar. Madre mía, qué desesperación. Ya ves. Y lo más frustrante para los ingenieros era que Ohno no les proporcionaba un manual de soluciones ni les indicaba qué demonios debían buscar exactamente. Los forzaba a que sus propios cerebros asimilaran la realidad física que tenían delante de sus narices. Quería que vieran el problema real, no la abstracción teórica del problema en un papel. Eso es, quería que lo vivieran. Ese es el Gemba, un término japonés que significa literalmente el sitio real o el lugar donde ocurre la acción. Puede ser la línea de fabricación, el muelle de carga o el mostrador de atención al cliente de un hotel, por ejemplo. A ver, una analogía muy gráfica para quienes nos acompañan sería comparar el Gemba con la escena del crimen para un inspector de policía. Ostras, me gusta esa comparación. Claro, es que un detective no resuelve un caso complejo simplemente leyendo informes tabulados desde su escritorio, tomándose un café. Tiene que pisar el terreno, ver las distancias con sus propios ojos, entender el contexto espacial. Exactamente igual. De igual modo, no se puede gestionar la verdadera creación de valor desde una silla superergonómica a cientos de metros de distancia de las operaciones. El Gemba es el lugar exacto donde las teorías impecables de los despachos chocan violentamente con la cruda realidad física. Totalmente de acuerdo. Es un choque de trenes. Y hay una reflexión contundente al respecto en el texto. Si un sistema de gestión no es capaz de hacer visible una anomalía en menos de 60 segundos, no tienes un sistema de gestión. ¿Qué tienes entonces? Tienes simplemente un sistema de esperanza. Y basar la operatividad de tu empresa en la esperanza, pues, no es una estrategia empresarial muy viable que digamos. Desde luego que no. La lección es implacable. Fuera del Gemba, todo lo que se debate en una sala de reuniones son meras opiniones y suposiciones. Dentro del Gemba, en el terreno físico, se lidia con hechos incontrovertibles. Pero, oye, aquí quiero lanzar un reto importante, porque vivimos en plena era de la inteligencia artificial y del Big Data, ¿no? Donde las compañías tienen monitores gigantes proyectando datos en tiempo real de cada rincón del proceso. Sí, pantallas por todos lados. Claro. Entonces, ante esta sobreabundancia de información digital tan precisa, ¿no resulta un tanto paradójico o incluso primitivo exigir a un alto directivo hiperocupado que baje físicamente a observar una máquina de pie durante 2 horas? Es una observación muy aguda. Y la respuesta es que precisamente debido a esta era del Big Data, el Gemba se vuelve muchísimo más indispensable que nunca. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque, con muchísima frecuencia, el exceso de datos actúa como una especie de niebla que te oculta la realidad subyacente.
A ver, una pantalla te puede mostrar una métrica indicando que el rendimiento de un proceso ha caído, no sé, un 15% en la última hora. Vale, tienes el dato frío. Exacto, ese es el dato frío. Pero estar de pie en el Gemba te permite observar, por ejemplo, que el operario tiene que adoptar una postura súper forzada e incómoda para alcanzar una pieza que alguien ha reubicado esa mañana. Ostras, claro. Y eso retrasa el ciclo y genera una inmensa fatiga en el trabajador. El dato digital te informa puntualmente sobre el qué está ocurriendo, pero la observación directa en el Gemba es la única manera de revelar el por qué y el cómo. ¡Qué revelador! Vale, pues ya tenemos claro que copiar herramientas visuales sin contexto es un error letal. Entendemos que el liderazgo debe abandonar por completo la mentalidad de apagafuegos. Y sabemos que la verdad se encuentra bajando al barro, al Gemba, no leyendo hojas de cálculo. Así es, esos son los pilares. Entonces, la siguiente pieza clave es entender cómo narices se construye este sistema propio, cómo logra una empresa transformar toda esta filosofía abstracta en acción real sin caer en la temida parálisis por análisis. Pues para ello el autor propone una especie de mapa, un diseño de ingeniería muy estructurado en diversas fases. Vale, cuéntanos cómo es ese mapa. Sí, para evitar que estos conceptos se queden en una mera charla de café filosófica, se propone un dispositivo metodológico superágil. No es un listado de tareas mecánicas tipo haz A y luego B, sino una estructura para canalizar el pensamiento en 7 fases lógicas. 7 fases. Vamos a verlas. Venga. La primera fase es establecer el desafío. Consiste en levantar la mirada de las urgencias diarias y fijar el famoso norte verdadero. Esa dirección innegociable hacia la excelencia a largo plazo. Exacto, saber a dónde vas. Una vez que se sabe hacia dónde ir, entra en juego la segunda fase, el espejo, que es exactamente ese diagnóstico honesto y sin filtros en el Gemba del que acabamos de hablar. Observar con absoluta transparencia la brecha inmensa entre la realidad operativa actual, que suele ser un caos, y ese norte verdadero idílico. Eso es. Al evidenciar esa brecha, pasamos a la tercera fase, que llaman la pieza del puzzle. Aquí es donde la organización debe tomar la teoría estratégica general y aterrizarla en su propia realidad, encajándola en su flujo de valor específico. Vale, adaptar la teoría a lo que realmente hacemos todos los días. Efectivamente. Y esto nos lleva a una cuarta fase que es crítica para evitar el estancamiento corporativo. La llaman tu siguiente paso. En lugar de diseñar planes colosales y maravillosos a 5 años vista, se define un estado objetivo claro a tan solo 30 días. Espera. ¿Solo 30 días? Solo 30. Esto me llama poderosamente la atención. A ver, la planificación estratégica tradicional suele basarse en visiones a 3, 5 o incluso 10 años. Reducir el horizonte de planificación a un mes podría parecer una receta infalible para perder la perspectiva global del negocio. ¿Por qué forzar una ventana de tiempo tan restrictiva? Pues, a ver, porque los planes a 5 años, especialmente en entornos complejos como los de hoy, rara vez sobreviven al contacto con la realidad del primer trimestre. Todo cambia rapidísimo. Ya, el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad te pasa por encima. Totalmente. Establecer un objetivo a 30 días genera un sentido de urgencia inmediato y acota el problema a un tamaño manejable. Al ser un lapso tan sumamente corto, reduce drásticamente el miedo al fracaso en la organización. Claro, si fallas en 30 días, no pasa nada, corriges. Exacto, y moviliza a los equipos de forma inmediata. Y fíjate que esto conecta directamente con la quinta fase, el laboratorio de experimentos. En un ciclo de 30 días, no hay tiempo para debates de comité interminables. No hay tiempo para burocracia. Cero. Hay que formular hipótesis, probar pequeños cambios, fallar rapidísimo de forma súper controlada y aprender de ese fallo. Es la aplicación pura y dura del método científico en el trabajo diario. Entendido. O sea, priorizar la agilidad y la experimentación rápida antes que hacer grandes despliegues teóricos en PowerPoints que luego nunca se ejecutan. Ese es el espíritu. Y para garantizar que esos pequeños experimentos no se desvíen del norte verdadero, surge la sexta fase, el diálogo del coach. ¿Y qué papel juega el directivo ahí? Pues aquí el liderazgo no interviene para dar la solución masticada, ni para dar una orden dictatorial. Su rol principal es hacer las preguntas correctas para guiar el pensamiento analítico de sus equipos. Actúa como una especie de entrenador socrático, ¿no? Exactamente. Actúa como un entrenador del intelecto colectivo. Todo este rigor y disciplina acumulada en estos ciclos
nos conduce finalmente a la séptima fase. Es el punto culminante donde todo el proceso cobra un sentido espectacular. El Satori. El Satori, ese término es fascinante. Suena totalmente a tradición oriental, ¿no es así? Sí, totalmente. Y fíjate, esto plantea una pregunta importantísima. ¿Cómo consolida el aprendizaje profundo un cerebro directivo que está permanentemente saturado de ruido y presión corporativa? Es muy difícil. Pues en la filosofía Zen, el Satori describe un instante de iluminación súbita, un destello absoluto de claridad. Y en el contexto de la gestión empresarial, representa el momento de síntesis definitiva para ese líder. O sea, es ese preciso instante de revelación, el famoso momento ajá, ¿no? Donde la teoría árida y los experimentos frustrantes de los meses anteriores se vuelven de repente evidentes y lógicos. Eso es. Es como si una espesa neblina se disipara de golpe frente a tus ojos. ¡Qué maravilla! Es un momento increíble. El líder cruza un umbral cognitivo irreversible. Deja de ver a operarios aislados moviendo cajas de aquí para allá, o máquinas haciendo ruido, y comienza a visualizar de forma supernítida los flujos invisibles del valor a través de toda la empresa. Empieza a ver la Matrix. Literalmente. Empieza a entender cómo cada causa tiene su efecto, y ve a su equipo no como simples ejecutores de tareas rutinarias, sino como mentes científicas resolviendo obstáculos de forma coordinada. Es la cristalización del verdadero aprendizaje organizacional. La verdad es que es un trayecto tremendo y muy profundo. Y oye, escuchando toda esta metodología iterativa de ciclos de 30 días, de pruebas constantes, de fracasos rápidos y de adaptación continua, me surge una duda que creo que es profundamente analítica. A ver, dime. Si el objetivo definitivo es diseñar este traje a medida para los procesos de una compañía mediante una evolución paso a paso, ¿significa esto que el modelo de gestión resultante nunca llegará a estar terminado del todo? ¿Estará condenado a ser siempre, por definición, un prototipo en revisión permanente? Sin lugar a dudas. 100%. Y esa es de hecho su mayor fortaleza y su principal garantía de supervivencia estratégica a largo plazo. Qué curioso. Es que un sistema de gestión que se percibe a sí mismo como terminado o perfecto es un sistema que ya ha comenzado a morir. La excelencia empresarial no es un puerto seguro donde tiras el ancla para descansar, es la propia pericia para navegar en aguas turbulentas todos los días. Claro, porque el entorno no deja de moverse. Exacto. Si la competencia avanza, si tus proveedores introducen nuevas tecnologías y las expectativas de los clientes mutan constantemente, el sistema interno debe estar en un ciclo constante de desequilibrio y reequilibrio, adaptándose sin parar. Entonces, para la gente que nos acompaña hoy, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Hemos recorrido un trayecto, la verdad que revelador. Muy intenso, sí. Comenzamos desmontando la trampa de las apariencias, confirmando que pintar líneas amarillas y colgar tarjetas luminosas sin entender el contexto de tu empresa no salva a ninguna organización de la quiebra. ¿Para nada? Luego nos enfrentamos a la dureza de ese espejo psicológico, comprendiendo que el verdadero mérito de liderar no es apagar el incendio erótico de hoy de forma espectacular, sino diseñar con mucha paciencia el mecanismo preventivo de mañana. Esa es la clave del liderazgo moderno. Totalmente. Además, nos detuvimos dentro del círculo de tiza figurado de Taisí Ono para asimilar que la verdad absoluta reside en el Gemba, en el terreno físico de los hechos y no en los informes. Y por último, exploramos el mapa científico de experimentación constante hasta alcanzar ese instante mágico de claridad absoluta que es el Satori. El concepto definitivo que debe resonar fuertemente tras todo esto es que la competitividad no es algo que se pueda comprar en un supermercado ni en una consultora. No viene en una caja. No viene en un maletín. El éxito a largo plazo se cimienta exclusivamente en el desarrollo incesante de la capacidad cognitiva de toda la organización. Se trata de transformar a cada individuo, desde el operario hasta el director general, en un solucionador incansable de problemas bajo un método súper riguroso. Todos remando y pensando en la misma dirección. Exacto. Porque, a ver, las instalaciones de última generación se pueden construir y los programas de software más avanzados se compran y se instalan en cuestión de meses. Todo eso se copia con dinero. Cualquiera con capital puede hacerlo. Eso es. Pero una cultura profundamente orientada al pensamiento científico y a la resolución de problemas es un blindaje estratégico que resulta completamente imposible de clonar por parte de la competencia. ¡Qué gran verdad!
Y bueno, esto nos deja flotando una reflexión final, una idea provocadora para nuestra audiencia. Hemos establecido hoy con muchísima contundencia que copiar el éxito presente de otra compañía es un error garrafal, porque, como decíamos, equivale a imitar una fotografía antigua de un organismo que ya ha evolucionado. Ujú, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, pensemos un instante en el propio éxito interno de una empresa. Cuando una organización, tras años de sudor y esfuerzo, por fin logra diseñar su propio sistema de gestión perfecto, totalmente adaptado a su realidad, y de repente decide estandarizarlo formalmente en unos manuales definitivos y súper rígidos. Cuidado con eso. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿acaso ese preciso instante, el momento exacto en el que un proceso se documenta y se etiqueta con todo el orgullo del mundo como el estándar inamovible de la empresa, no es exactamente el segundo en el que comienza su propia decadencia, si deja de ser cuestionado diariamente? Ahí lo dejamos. Hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Ojalá que la próxima vez que observen sus entornos de trabajo, su propio Gemba, puedan mirar ese aparente desorden cotidiano con unos ojos completamente nuevos.